Entonces, primero que todo, el objetivo principal de la educación en general es lograr como esos cambios en el comportamiento de los pacientes, pero también de sus familias. Todo esto va encaminado a poder cambiar y mejorar las condiciones de salud de nuestros pacientes y mejorar su calidad de vida. ¿A qué le apuntamos nosotros con la educación en los pacientes y la familia? Digamos que apuntamos a poder fortalecer los conocimientos que ya traen los pacientes y sus familias, pero también a reforzárselos. También lo que buscamos es crear una habilidad, sobre todo en las familias, para cuando ya, digamos que esta educación de los pacientes inicia cuando están hospitalizados, como bien lo decía, la educación intrahospitalaria es súper importante, arranca desde que el paciente ingresa a nuestro servicio y a medida que va estando en el proceso de hospitalización vamos fortaleciendo, vamos creando una habilidad en estas familias y de esta manera cuando ya llega el momento del egreso ya tienen una confianza suficiente para poderse llevar a su familiar con los conocimientos necesarios. En Fundación Santa Fe tenemos una política de educación que es el programa de educación al paciente y su familia. Es una política que ya tenemos establecida, la cual su pilar fundamental es fortalecer la participación de todos los pacientes y sus familias, siempre involucrándolas en todas las decisiones que se tomen, siempre teniéndolos al tanto de todo lo que va sucediendo en el transcurso del tratamiento, el manejo que se le va a dar y sobre todo lo que nos enfocamos es siempre teniendo en cuenta las necesidades de cada uno de los pacientes de manera única para poder así ir creando como un plan de manejo específico para este paciente. En nuestro caso del Centro de Ortogeriatría, para este paciente que llegó con una fractura de cadera, que se le realizó su cirugía y que posteriormente va a tener un manejo de tratamiento y rehabilitación. Todo esto se logra mediante un manejo integral de un grupo interdisciplinario donde todos juegan un papel muy importante, cada uno da su aporte para que el paciente lleve un manejo integral. Como les decía, el paciente, uno de los principales es que siempre estarlo involucrando, ya que es un derecho, del paciente conocer toda la información y también la participación de la familia, siempre desde el principio involucrar a la familia en todo lo que se va realizando con el paciente. Bueno, ¿cuál es nuestra metodología en el Centro de Ortogeriatría? Nosotros, digamos, tenemos, como les decía, arrancamos con la educación desde el momento que el paciente ingresa a nuestro servicio, pues obviamente viene con la fractura de cadera, es un paciente que ya por todas sus condiciones de base necesitan que se les vaya educando, se les vaya informando sobre cada uno de los pasos sobre cada uno del manejo que se le va a dar. Para esto nosotros utilizamos pues varias metodologías. Inicialmente pues recibimos al paciente y podemos utilizar el folleto. Tenemos un folleto una cartilla que usamos para la educación de nuestros pacientes. Es una cartilla que está acorde a cada una de las necesidades, de información que tienen nuestros pacientes. Es una cartilla fácil, es muy ilustrada, es fácil de la información de entender tanto para el paciente como para la familia. Los vamos educando de manera verbal, pero también se llevan este apoyo para sus casas.
Entonces, como les decía, desde que inicia el paciente, desde que ingresa, arrancamos valorando sus necesidades y vamos creando un plan de manejo con el paciente y su familia. Vamos siempre enfocándolos en cada uno de sus derechos, pero también los deberes que tiene cada uno de los pacientes y sus familias desde el momento que ingresan hasta… Qué pena. Desde el momento que ingresan hasta ya el momento de su egreso. Los educamos acá a nivel intrahospitalario sobre todo el manejo de los desechos. ¿Por qué los educamos en esto? Obviamente para que tengan un adecuado manejo acá a nivel intrahospitalario, pero también les vamos brindando esas herramientas para el domicilio, dado que los pacientes tienen que en el domicilio desechar, por ejemplo, cortopunzantes, van a tener que en algún momento si tienen que desechar algún material de curación. Es un momento en el que el paciente se va con esta educación y va a poder hacer ese desecho correcto en el domicilio. Teniendo nuestro paciente, lo vamos educando para su posterior egreso. Vamos identificando factores de riesgo que tenga el paciente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos valorando los pacientes que están en su posoperatorio de fractura de cadera, se les debe educar para que en el domicilio tengan adecuadas condiciones. Los educamos en el autocuidado, porque es importante que el paciente adquiera herramientas necesarias para que en el domicilio no vaya a tener complicaciones posteriores a su posoperatorio. Entonces, en el domicilio los enseñamos a que valoren si tienen algún tapete. Ya más adelante mi compañera les va a dar exactamente una charla sobre esto, pero esta educación es importante, ya que el paciente puede tener un riesgo de una nueva fractura. Los vamos a educar sobre todos los factores medioambientales, como que el paciente va a estar usando un caminador en su posoperatorio. Lo ideal es que el paciente tenga, si tiene algún tapete, si tiene cables, si tiene algo que retirar de su domicilio para que en su posoperatorio no vaya a tener ninguna complicación. Es importante que desde antes de egresar el paciente ya se vayan teniendo esos cuidados previos al egreso del paciente. También los educamos sobre la patología, por qué llegaron a esta fractura. Es importante que el paciente conozca sobre su condición, como lo es la osteoporosis, que esto lo llevó a una fractura, darles a conocer por qué sucedió. Esto se lo decimos de manera verbal, pero también nos apoyamos en la cartilla que les explica bien su patología. También nosotros somos como enfermeras las traductoras de cada uno de los otros servicios, como lo es nutrición. Ellos dan sus indicaciones específicas, pero nosotros de manera repetitiva nos enfocamos en la nutrición. Con ellos les educamos como más asertivamente de pronto de cómo puede manejar la dieta en su domicilio para que esto aporte a su salen con una fórmula para su manejo tanto de dolor como tratamiento posterior a su cirugía para la osteoporosis. Nosotros como enfermera nos encargamos de que esta orden sea clara para ellos en cuanto a horarios, la dosis, que ninguno de los medicamentos tenga interacción entre ellos. Entonces les hacemos, en el centro de ortogeriatría, le hacemos un cuadro en donde les especificamos con horarios exactos de cada uno de los medicamentos y que no vaya a tener interacción con ningún otro que esté formulado.
También los educamos sobre el manejo del dolor, sale con su tratamiento y se les educa sobre los signos de alarma, entre ellos si tiene un dolor pues que no sea controlado en el domicilio, digamos que es un motivo de reconsulta que casi no es frecuente, dado que también se le dan algunas estrategias como lo son las no farmacológicas para el manejo del dolor, para que el paciente obviamente evite el reingreso. En cuanto al tratamiento posterior para la osteoporosis, también los educamos para que el paciente sea adherente a este tratamiento según la condición de cada uno de los pacientes. Y también nos enfocamos y apoyamos a la parte de terapia física en cuanto a toda la metodología de rehabilitación en el domicilio. De esta manera, pues el paciente va a tener una mejor recuperación. Muchas gracias.